Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marta Prieto Asirón y es un lujo estar con vosotros en este programa literario La Montaña Mágica, un programa de Click Radio, y este programa no es otra cosa que una parada literaria sugerente. Una montaña mágica es un lugar de encuentro para hablar de libros, para compartir la maravillosa experiencia que es leer, para conversar con gente interesante, con autores, con lectores, y que todo el que quiera participar en este programa pues tiene sitio, todo el que ame los libros y la cultura en general. Bueno, pienso que todos tenemos un tema de interés, todos tenemos algún contenido que nos puede atraer y queremos ofreceros un abanico de temas muy muy potentes, y hoy vamos a hablar de algo que creo que os va a interesar en este segundo programa. El título del programa es Más allá de la novela histórica. La novela histórica es una categoría pues que yo creo que a todos nos enamora dentro del mundo de la lectura, porque tenemos la ocasión de disfrutar, de aprender, de viajar. Y bueno, tenemos unos invitados muy especiales para este programa de hoy, que son Willy María Olsen, que está sentado a mi izquierda, y Amparo López, que está justo entrando en el estudio. Amparito, has llegado caída del cielo, y con los que vamos a tener pues una conversación, espero que muy muy apasionante. Pero antes de esto pues nos los va a presentar pues mi mano derecha en la editorial y en el programa, Rocío Aguilar, mi directora de comunicación. Hola, ¿Cómo días, estás? Marta. Adelante. Dejadme presentaros a nuestros invitados de hoy en nuestra nueva edición de La Montaña Mágica, un poquito más en profundidad. Como bien dices, ahí están en el estudio Willy Martín Olsen, y bueno, vamos a empezar un poco pues por su formación. Él estudió Publicidad y Comunicación y también Dirección de Empresas, tiene un doctorado en Comunicación Audiovisual y una variopinta colección de cursos en los más variados temas. Empresarialmente inició su andadura en el mundo de la comunicación audiovisual y la producción de televisión, para también pasar a la consultoría y la gestión de diversos proyectos. Actualmente es director general de una universidad. Willy es un muy buen estudiante y muy estudioso, y conoce el rigor que conlleva una buena investigación y también la importancia de referenciar adecuadamente todas las conclusiones, pero por otro lado también ha constatado que en muchas ocasiones las tesis son muy aburridas, muy poco divulgativas, y precisamente por eso Willy plasmó una investigación muy importante de 10 años en unos libros que se titulan Los versos de Pandora y otro posteriormente que se titula La firma de Dios, que no tienen como un objetivo ser un trabajo de erudición, sino explicar más bien sus descubrimientos de una forma amena y asequible. Y en definitiva, como señala el propio Willy en su web, nombrededios.info, los libros quieren comunicar, porque la comunicación es el camino para compartir el conocimiento, especialmente cuando lo que uno pretende es divulgar un descubrimiento que merece la pena. Y luego también, como decías, Marta, tenemos a Amparo López, que es directora ejecutiva y de comunicación de Fashion Art Institute, que promueve la interacción entre las diferentes disciplinas artísticas a partir del arte y el diseño de moda, contrastar ideas y realizar trabajos continuos para lograr una integración cultural y educativa, contribuyendo así a la difusión del arte y el diseño y la cultura. Amparo es experta en comunicación, sobre todo en el área de cultura, y su misión es poner en valor todas aquellas iniciativas culturales que tienen como cometido realizar campañas de sensibilización que transmitan mensajes de los objetivos del desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030 por Naciones Unidas, que es un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Amparo está centrada especialmente su atención en las 3 R, que son reciclar, reducir y reutilizar, entre otros objetivos. Y nada, estos son nuestros invitados de hoy y bienvenidos a La Montaña Mágica. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío.
Bueno, muchas gracias, Rocío. Los has presentado estupendamente bien dentro de las limitaciones del formato, que se podría hablar muchísimo más de todo su recorrido profesional y personal. La verdad es que me siento muy bien acompañada por dos queridos amigos y maravillosas profesionales, personas, en fin, todo lo que digas poco de vosotros, queridos. Pero bueno, para meternos aquí en materia, hemos preparado, como otras veces, un pequeño book trailer que nos va a pinchar ahora Pedro. Y ahora empezamos a hablar. Bueno, pues gracias, Pedro. Vamos a hablar un poco, pero dejadme que os explique por qué me apetecía juntaros hoy aquí. Bueno, hay diversos motivos. Hay un motivo obvio y es a Willy le conozco gracias a Amparo y a su fabulosa y única, diría yo, intuición para conectar a gente. Estupenda siempre. Amparo nos presentó. Ella tuvo la visión de que nuestra amistad podía tener sentido y bueno, nos ha llevado a publicar juntos pues ya 3 libros. Ahora estamos promocionando un documental sobre el tema de los versos de Pandora que introducía Rocío, y dejarme que os explique un poquito más porque tenemos una novela que publicamos hace pues ya 3 años en 2 tomos, porque Los versos de Pandora es una obra, yo la llamo monumental, me gustan los adjetivos así con un poquito rimbombantes, una obra monumental de grandes revelaciones, si queréis. Hubo que sacarla en 2 tomos para poder hincarle el diente desde el punto de vista de edición, pero es una obra única de la que vamos a hablar ahora un poco todos. No contentos con eso, la obra en sí misma pues ya justificaba pues todos nuestros desvelos y todo nuestro afán pues editor, escritor, de comunicación, etcétera. Pues decidimos, o el autor, Willy, decidió hacer un ensayo que se titula La firma de Dios, que sacamos un poquito de tiempo después, pues explicando pues algunas de las columnas vertebrales de todo el trabajo que esto supuso. Y ahora os contaba que además se acaba de lanzar, lo presentamos el otro día, estamos los 3 juntos en un auditorio estupendo en la calle Orense, un documental que ha preparado Willy maravilloso sobre todo el tema, porque realmente esto también, en fin, seguramente vendrá, espero, dentro de unos pocos meses o años, no lo sé cuánto tiempo, el tiempo no es un factor, pues una película, porque esto da para muchísimo. Esa es la primera razón, para que los oyentes entiendan un poco de qué vamos a hablar, pero la otra razón es una razón más personal. Yo sabéis que a los dos os quiero, os admiro, y hay algo en vosotros que a mí me atrae irresistiblemente, que yo sé que ambos, en distintos campos, ambos en el campo de la cultura, pero Willy como escritor y en el ámbito universitario, y Amparo pues desde su magnífica labor de periodista y profesional en el ámbito de la comunicación y la cultura, trabajáis por una causa que es superior a vosotros mismos. Trabajáis desde la generosidad, desde la solidaridad, y trabajáis al servicio de hacer un mundo mejor. Y eso es lo que al final también nos une, porque sabéis que este es el espíritu del proyecto de Colima, y yo creo que lo que nos ha hecho pues interactuar a lo largo de estos últimos años, querernos y estar aquí hoy, ¿o no, Amparito? Totalmente de acuerdo. Además, recuerdo que la primera vez que me acerqué a vosotros fue recién abierta la editorial Colima, que dije, uy, qué sitio, qué lugar más especial,
porque paseaba con el perro. y entré y empecé a preguntar y digo, uy, y a cotillear, porque dije, es especial. Y entonces así nos conocimos a través de Rocío, que recuerdo que Rocío, entonces vi el espacio de abajo y dijimos, pues vamos a hacer algo ¿te acuerdas? Con Cipriano. Con Cipriano Toledo, que también publicaste su libro con él. Y la verdad es que hasta ahora estamos ahí, las dos siempre. Y han pasado unos cuantos añitos ya, ¿eh? Van pasando los años que mejor no pensarlo. Y estos dos últimos es como si nos hubiéramos, como la bella durmiente, dormido y despertado de repente. Posiblemente más de 7 años que nos conocemos. Sí, seguramente, sí. Pronto va para la década, o sea que vamos sí. a consolidar una amistad ya con fundamento. Es cierto. Sí, yo creo que las cosas, de alguna manera, como tú dices, ¿no? La gente se pone en nuestro camino y es una cuestión de entrar, ¿sabes? O de ser intuitivo para poder conectar con esa persona, ¿no? Y entonces se quedan a lo largo de tu vida, ¿no? Y yo creo que también es cierto lo del propósito, ¿no? De alguna manera todos tenemos un propósito, ¿no? Y entonces, saber cuál es tu propósito. Pero en mi caso yo creo que es ayudar a llegar a otras personas a través de la comunicación a lograr sus objetivos, ¿no? Y lo hago de una forma totalmente encantada, la verdad. No, pero bueno, tú te atreves con proyectos pues de envergadura, proyectos internacionales, proyectos siempre pues eso de mujeres maltratadas, de mujeres presas, en fin, siempre causas sociales, de gente que lo necesita y proyectos además de nivelazo, que lo sé. Tú y tu hermano Manuel lo sacáis adelante. Sí, con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, pero sois capaces, os atrevéis con cosas que me parece alucinante lo que hacéis. Y bueno, lleváis muchos años. Llevamos muchos años, la verdad. Y además que, curiosamente... Alucinante y bonito, tengo que decir, porque suelen ser eventos y exposiciones muy bonitas. Sí, ahora vamos a hacer una dentro de la feria Mañana es Hoy, en IFEMA, que es una de las, quizá creo que la principal feria de sostenibilidad que hay en España, y vamos a exponer la Fashion Areu, que es la exposición inspirada en los valores de la Unión Europea, y junto con la de 3RR, que creamos en el confinamiento. Convocamos a artistas plásticos a crear obra durante el confinamiento con los objetos que tuvieran a su alrededor, porque ya que no podíamos salir de casa. Y la verdad es que tuvimos una aceptación increíble. Conseguimos el sponsor con DRN, gracias a Dios, y porque queríamos que tuviera una cuantía económica, ¿no? El premio, pero nos parecía importante. Y lo conseguimos. Y la verdad es que quedó una exposición estupenda. Parte de ella se vendió y todos los ingresos fueron directamente a Cruz Roja. Y lo que ha quedado, pues lo estamos moviendo y creando también campañas de sensibilización hacia que la gente consuma menos, o sea, cómo tiene que reciclar, qué debe de reutilizar. Y la verdad es que estamos encantados. No, la verdad es que es una maravilla porque Amparo es de esas personas y Manuel López, famoso diseñador Fernández, perdón. Manu Fernández. Sí, es verdad, que me he liado. Lo que dicen, lo hacen, que sí. Eso es lo difícil, ¿no? Y ella tiene un ojo clínico para las personas, os decía, creo que extraordinario. Toda la gente que me has presentado siempre me ha parecido absolutamente fascinante, Amparo. Y aquí está Willy, que bueno, pues entró de esa manera, causal o casual, o vete tú a saber qué. Bueno, como tiene que ser. Realmente es como tiene que ser, ¿no? Yo creo que las energías que se mueven en una misma dirección, pues al final tienden a trenzarse y a unirse. Y eso fue realmente lo que pasó en nuestro caso, porque es que, como bien dices, fueron unas casualidades totalmente fascinantes. Y sin embargo, fíjate que esto es una obra, o sea, desde el punto de vista de edición, bueno, de escritura, de todo, o sea, es un trabajazo y qué fácil ha sido todo, ¿no? O sea, como hemos trabajado juntos, sí, por lo menos tengo que reconocer que ha sido Ha sido maravilloso. Yo recuerdo que cuando pues lo estaba escribiendo y pues la obra al final, como dijiste, es una obra completa, aunque esté en 2 tomos, se hizo por motivo editorial para facilitar la lectura, porque si no era pues demasiado extenso. Y era casi 500.000 de palabras en total la novela. Y claro, la primera maquetación dijimos, ¿y qué hacemos con esto? Porque lo quiero publicar, pero claro,
¿cómo lo hacemos físicamente? No. Y incluso pues a mí algún comentario que me hicieron, dicen, pues estás loco, ¿cómo vas a hacer una obra tan extensa hoy en día que la gente pues no le gusta leer? Pues realmente porque había que contar muchas cosas, y el hecho de contar muchas cosas no tiene que estar reñido con que se cuenten de una forma amena, incluso aventurera, que la gente se entretenga. El entretenimiento tampoco es incompatible con el rigor. Entonces, pues puedes contar muchas cosas de la historia que la gente cuando lea una novela histórica, al final lo que queremos es aprender historia, pero en lugar de la manera aséptica de los pues cuando se lee un libro de historia, sino llevados por la mano de personajes que nos hagan vivir pues sus contextos, sus inquietudes, como pues las situaciones que están viviendo. Y ese realmente pues fue el reto de la novela de los versos de Pandora, poder hacer que estos personajes fuesen desgranando poquito a poquito lo que es pues todo lo que es la situación histórica del siglo XII en el que transcurre, y irlo además, pues como he dicho, desgranando, pero de una manera súper entretenida, o sea, totalmente ligado en la trama. Fíjate cómo son las casualidades, que te acuerdas que cuando nos sentamos, pues es como, bueno, yo estoy muy agradecido porque para ser un autor novel en ese momento, pues también tenía de repente pues 2 editoriales en firme como para poder publicar. Una de ellas, además, de bastante relevancia, pues dijeron, pero si la novela histórica está muy bien, pero nosotros de aquí queremos sacar 5 libros o incluso 6, partirlo, como romper la trama. Y dije, es que entonces no lo habéis leído bien, porque esto es como un tapiz. Toda la trama está luego atada y no se puede romper. Y realmente, al margen de que, bueno, pues por la afinidad absoluta que tuvimos Marta y yo, y ella, pues que también cuando lo leyó dijo, efectivamente, así es, y se aventuró a hacer pues a presentar esta obra, hacerla disponible para los lectores, que hay que decir que es muy bonito, porque la gente que se aventura a leerla, pues las críticas y los comentarios son pues maravillosos, ¿no? Incluso por parte de catedráticos de historia. Porque aquí me gustaría hacer un apunte, interrumpidme cuando queráis, que yo si no me pongo a hablar. Espera, yo te voy a interrumpir un momento, porque has dicho algo clave que no quiero que caiga en el olvido. Vamos a ver, yo he prometido en este programa, decía, vale, vamos a hablar de la novela histórica, que ya es en sí misma una categoría para hablar muchísimo y muy interesante, pero he dicho, y más allá, o sea, aquí hay algo más. Tú decías, había tanto que contar, o sea, al final tú has encontrado un territorio, digamos, cómodo, inteligente, porque tú querías transmitir, tú tenías la inquietud de transmitir algo importante que habías descubierto y encontraste este contexto, el contexto histórico, para hacerlo pues de una forma hábil, porque tú estás en el mundo universitario, eres una persona con capacidad, ¿sabes?, de ver que el cómo es tan importante como el qué, y dijiste, esto lo voy a vestir de una forma muy relevante, porque además hay muchísimo, o sea, no solamente hablas de todo el siglo XII, sino el siglo VI, o sea, cruzas 2 siglos. Sí, el siglo críticos. VI antes de Cristo y el siglo XII, Eso. Y también incluso, pues no tan en profundidad, pero todo lo que pasa entre medias, pues también se trata, ¿no? Pero todo este trabajo de investigación, por cierto, de más de una década, porque tú eres un persistente, creo que aquí es una cualidad que bastantes cabezotas aquí los que no están en esta mesa hoy. Pues te digo, esto sería pues algo que haría pues eso, el típico historiador histórico al que te referías, pero tú tenías otra motivación, cuéntanos un poco. Bueno, aquí pasaron varias cosas importantes. Obviamente la motivación de escribir la novela histórica fue poder contar el descubrimiento de lo que yo llamo pues, una matriz que realmente identifico como el nombre de Dios. Y yo sé que cuando se dice así de golpe suena como muy osado.
Por eso recomiendo pues, a la gente que quiera ver la página web de nombrededios.info y así sabe de lo que estamos hablando. Entonces, claro, esta matriz yo quería explicarla, pero según pues, había ido estudiando cosas, me daba cuenta cómo esta matriz había sido perseguida, o la interpretación que se hacía de esta matriz había sido objeto de, pues eso, de investigación, de persecución a lo largo de toda la historia. Y entonces, pues quise contar una buena parte de lo que es nuestra historia con los matices de la perspectiva y la interpretación que nos permite esta matriz, que nos explica pues desde el origen de la astrología y del I Ching hasta pues, cosas tan serias de por qué la República Romana se convierte en Imperio Romano, pues el origen de los templarios, en fin, pues no quiero empezar a desvelar cosas, pero eso es muchísimo lo que se toca. El reto realmente pues, fue crear este contexto de novela histórica que me llevó tantos años porque, claro, no es una novela histórica que ocurra en un simple contexto. Dices, venga, vamos a coger el mundo cristiano en lo que es la España del siglo XII. Vale, pero es que esto transcurre en la España del siglo XII, en el norte de África, mezcla las culturas, las tres religiones fundamentales, el Islam, los cristianos, los judíos, los vikingos, en fin. Es un popurrí, por eso, claro, me habían dicho, de aquí vamos a sacar varias novelas históricas independientes. Pero el problema de haber hecho eso es que no estaba todo ese entramado que lo trenza y que lo teje todo como un tapiz, ¿no? Y ese tapiz, finalmente, es esta firma de Dios, que es el segundo libro, bueno, o el tercero que sacamos. Entonces, porque también, además de contar una novela, de escribir una novela histórica y de aventuras, porque no deja de ser, la vida de cualquier personaje, pues no deja de ser una aventura, bueno, y de varios personajes que tiene esta novela. Pero hay muchas novelas de aventuras que giran en torno a perseguir un misterio, te pasas toda la novela persiguiendo el misterio y luego de repente se acabó la novela y el misterio se hundió. Se murió el viejito que se lo sabía. Y dices, bueno, vale, qué interesante todo lo que he recorrido, pero me he quedado con ganas del misterio, ¿no? Entonces, en esta novela, pues la idea era ir enfocándonos en el descubrimiento de ese misterio y cuando se descubre, profundizar en él y entender además sus consecuencias, tanto retroactivas como hacia el futuro. No hay que olvidar nunca que la cultura que tenemos hoy, aunque siempre estemos mirando hacia el futuro, y esté dominada por la tecnología, pero en el fondo nuestras creencias, cómo sentimos, cómo nos comportamos, es una cultura que hemos heredado del pasado. Por eso es tan importante entender la historia. Y es muy importante además entender y explicar la historia desde todas sus perspectivas. A mí me parece terrible cuando el pasado, es decir, la historia, luego, según quien esté, pues se trata de recortar y hacer que piezas existan y otras no existan. No, todas las piezas han existido. Y es importante contarlas, ¿no? En el caso de esta novela, pues había perspectivas de los acontecimientos desde el punto de vista de los cristianos, desde el punto de vista de los judíos, desde el punto de vista de los musulmanes, desde el punto de vista hasta de los vikingos. Había muchos puntos que había que conciliar ahí. Y el reto precisamente fue poder ir conciliando esto de una manera no académica o no erudita en el sentido del lenguaje. Porque pues a veces yo tengo que revisar tesis y textos, ensayos muy interesantes como concepto, pero que son un ladrillo. Digo, esto no hay quien se lo lea, por favor. Y hay que contar las cosas para que la gente los disfrute y se entretenga. Claro, pero tú acuérdate que una cosa que siempre me has agradecido y sin necesidad de hacerlo es que yo aposté por este proyecto, o sea, sin haber abierto una página del libro, pero porque yo, o sea, soy de la escuela de Amparo. Yo, ¿sabes? Al final apuesto por las personas y por algo que en ti reconocí y acerté,
Y es esa cualidad de, ¿sabes?, de buscar la verdad en las cosas, de intentar comprender mejor la realidad y de buscar lo invisible dentro de lo visible. Entonces, detrás de una gran novela histórica que se puede leer sin más y pasar un rato amenísimo, interesantísimo, aprender muchísimo, o sea, fantástico trabajo, desde el punto de vista literario, editorial, hay todo un Willy Olsen buscador, es un proyecto de vida, Willy, que también practica Amparito, porque Amparo es una gran buscadora y por eso encuentra gente como Willy y a otros como Cipriano Toledo, que lo traeremos aquí, y tú también eres una gran buscadora, guapa. Sí, intuitivamente y sin darme cuenta, pero sí, ciertamente puede ser, sí. Perdona, que sí es cierto, sí, de forma intuitiva totalmente, pero yo, no sé, a mí es que me encanta hacerlo. Conozco a alguien y pienso, esta persona puede contactar con esta, yo creo que se podría ayudarse, y lo hago de forma totalmente... ¿Tú qué es lo que crees que buscas y por qué enseguida te atrae alguien como Willy, su proyecto, y otros que yo conozco que tú conoces? Willy, es que nos conocemos 30 años. Del siglo pasado. Sí. Efectivamente, del siglo pasado. Y entonces ha estado en mi vida de forma intermitente, como yo la suya, obviamente. Sí. Y nos coincidimos en los momentos que tenemos que coincidir. Y entonces... Yo siempre digo que Amparo es como una catalizadora. Cuando aparece por mi vida, de repente algo pasa. Conozco a alguien o pasan cosas que de repente... Como cruces en los caminos, ¿no? Sí. Y generan giros en la trayectoria que no te das cuenta porque es aparentemente como inocuo. Sí, es que te digo, ella tiene un talento natural para estar en el lugar acertado y con la persona acertada, ¿no? Sí, posiblemente. Y sí, también crear ambientes propicios para interactuar entre la gente. Entonces, eso la verdad es que se me ha dado bien siempre, desde pequeña. O sea, desde que recuerdo, yo tenía con 21 años yo ya dirigía hoteles. Y recuerdo que montaba unas fiestas en el hotel con clientes que eran incluso abuelos, ¿no? O sea, gente mayor. Pero entonces la gente se lo pasaba bomba, ¿no? Entonces yo todo lo hacía de una forma intuitiva. Pues decía, música, un DJ, estamos hablando en el 86. Tenía que traer gente de extranjero para hacer de DJ. Ahí quería llegar yo. Fíjate que uno de los elementos más interesantes de la obra de Willy, de los versos de Pandora, es ese cruce cultural. Él se ha preocupado mucho de que hubiera gente, digamos, de todas esas representantes de las principales culturas, porque por eso pues hace un recorrido a través de los siglos y tal, para que estén pues los máximos exponentes de lo que es la civilización hoy, como bien decías. Culturas, ¿no? Y además estratos sociales. Sí. Que eso también fue muy interesante, porque, claro, también hay novelas históricas que se centran en la vida cortesana o alrededor de lo que le pasa al rey. Bueno, luego lo que le pasa al rey, no le pasa luego a todo el común de los mortales o a toda la población. Entonces, pues había que retratar también cómo es la vida cotidiana, pero no de una manera descriptiva, sino de una manera desde el punto de vista de la acción, es decir, cómo los personajes se desenvuelven en contextos en los que pues esas son sus opciones, ese es su entorno. Pero en el libro pones el foco tanto en los mayores pensadores de su tiempo, los mayores filósofos, sabios, etcétera, como en los protagonistas, que son los héroes de la película, por decirlo de alguna manera, que son gente de extracto social humilde. Bueno, hay otro con un poco más de hidalguía, pero que se hacen a sí mismos, lo que pasa que son prodigiosos en sí mismos, ¿no? Y van haciendo un camino de autodescubrimiento, ¿no? Claro, ese precisamente era el objetivo de cómo unos personajes aparentemente, pues que desde un punto de vista socioeconómico no tenían una gran relevancia, cómo ellos pueden construirse a sí mismos y cómo esa construcción realmente pues acaba catalizando, igual que Amparo, sin ella ser la aparente protagonista, pero moviendo a su alrededor acontecimientos históricos absolutamente reales, ¿no? Pues eso es lo que quiero destacar. Amparo tiene también esa gracia natural
para hacer cosas, hija mía. Vosotros hacéis exposiciones desde Cuba, o sea, os lanzáis ahí al cruzar los océanos. Tú tienes la capacidad, lo mismo estás con estas mujeres presidiarias, esta iniciativa maravillosa, que estás con un ministro, te mueves como pez en el agua en todo el rango de arriba abajo y de ancho del planeta. ¿Qué se aprende de este cruce cultural, social, atemporal? ¿Cuál es la esencia del asunto, Amparo? Y ahora Willy, o sea, os lo pregunto a los dos. Yo creo que la esencia básica es que lo haces para mejorar tu entorno. O sea, lo haces para poder ayudar a otras personas que tú tienes en entorno, independientemente que incluso ni las conozcas, ¿no? Pero prácticamente es para lo que decía él, ¿no? Generar esos caminos, ¿no? Y esa interacción para que eso sea posible. Y sin más, o sea, facilitar que las energías fluyan. Yo creo que va por ahí, que facilitamos que las energías fluyan para que todo sea más fácil, ¿no? Porque tú sabes que cuando tú inicias un proyecto y no hay manera de sacarlo adelante, yo normalmente me aparto, porque digo, no hay manera, o sea, es como pegarte contra una pared, que seguro que nos ha pasado a todos. A mí por lo menos varias veces. Pero con la madurez te das cuenta de que no es que cuando hay algo que te impide realizar un proyecto o una acción pequeña, dices, no, hay que ir por otro lado. O dejarla pasar y ya vendrá. Como nosotros tenemos, bueno, Manuel tiene cantidad de proyectos en la nevera que están saliendo después de 10 y 15 años. O sea, lo crea y no es el momento. Entonces de repente, ¡pum!, aparece el momento y dices, pues mira, este proyecto ahora encaja aquí. Igual el proyecto tiene 10 o 15 años. Pero también ahí es importante destacar que si no lo has creado, nunca le va a llegar el momento. Efectivamente. Entonces, pues hay mucha gente, como antes comentaba Marta, sobre Amparo, que ellos llevan a cabo proyectos que se hacen realidad. Lo que está contando es también que hay muchos proyectos que no salen, pero esos no se ven, los que no salen. Pero no hay que cejar en esa capacidad creadora y en esa capacidad de trabajar y de impulsar las cosas, que con los años se aprende a ser inteligente y a decir, este muro no lo empujo porque no se va a mover, me voy a mover un poquito a un lado o a otro. Pero al final todo eso que creamos pues acaba sirviendo, porque incluso los proyectos que se han quedado ahí anclados, pues resulta que en un momento dado en el futuro dices, anda, pero mira, si ahora recupero esto y lo fusiono con esto otro, tiene muchísimo más sentido, se multiplican. Y a lo mejor ese fue el motivo por el que no salió entonces. Totalmente de acuerdo contigo. Proyecto, ¿no? Yo muchas veces le digo, fíjate, esto no salió en ese momento, pero ahora en este momento futuro, dentro de X meses, va a tener mucho más sentido y va a salir mucho mejor. Por lo cual, siempre, todos sabemos que muchas veces hay proyectos que no salen y dices, ay, Dios mío, qué horror, qué tal. Y al cabo del tiempo piensas y dices, mira, menos mal que no salió, porque ha salido el otro que es mucho mejor. En la novela de los versos, hemos estado hablando del siglo XII y nos hemos quedado un poco en el siglo XII, pero tú has apuntado lo del siglo VI antes de Cristo, que es un siglo particularmente único e interesante porque es el único momento en la historia en el que han convivido las personas, los proyectos de pensamiento más relevantes de la historia de nuestra cultura, y convivieron simultáneamente y prácticamente sin conocerse unos a otros. Con lo cual, eso es algo muy especial, ¿no? Me estoy hablando desde Confucio y Lao Tse en la zona de China, incluso Sun Tzu, el famoso del arte de la guerra, Pitágoras, Tales de Mileto, que inventó la filosofía, Pitágoras, que empezó a desarrollar las matemáticas, Zaratustra, que creó las bases de todo lo que es el judeocristianismo. Bueno, o sea, en fin, es tremendo. Entonces, en la novela realmente pues, se van creando dos tramas paralelas, una en el siglo VI antes de Cristo y otra en el siglo XII, que cuando los lectores lo van leyendo de repente dicen, ¿pero por qué paramos ahora y me llevas aquí a hablar de Lao Tse o de Buda o de quien sea? Y es interesante porque está todo completamente relacionado y el nexo de unión
es esta matriz que hemos hablado al principio, que es lo del nombre de Dios. Entonces realmente es una trama tan fascinante, o sea, es realmente fascinante. Y el motivo de haber sacado luego este otro libro de la firma de Dios fue que, claro, la gente se enganchaba tanto a la propia trama que cuando llegaba a la parte del descubrimiento y de exponer todo, pues todo esto de la matriz, del nombre de Dios, pues lo leía pues como un acontecimiento más pues de esta trama tan interesante. A mí me pasó eso. Claro, en lugar de decir, ala, lo que me están contando, o sea, que todo... Y entonces ahí por eso decidimos hacer el libro de la firma de Dios, que ya explica lo de la matriz, el nombre de Dios y todo eso, sin las restricciones del contexto de novela histórica, y el documental, porque es algo que se entiende mucho mejor de forma visual, que el documental se puede ver en YouTube. Se busca Firma de Dios documental y aparece. Sí, no, desde luego toda la obra tiene ese corazón palpitante que es la matriz, que requiere, o sea, tiene mucha enjundia y requiere, o sea, reflexión, sosiego, etcétera. O sea, la novela te la podrías leer varias veces, como hice yo, y aún así todavía no he asimilado todo. Lo voy asimilando con la ayuda de todos tus formatos tan didácticos, pero efectivamente, o sea, no enmascarada, sino vestida con esta fascinante novela histórica que tiene esa virtud, o sea, a mí me enviciaba mucho, que es como un gran rompecabezas. Sí. O sea, hay como varios hilos, bien decías, hay varias tramas, me lleva a Zaratustra y ahora me lleva no sé qué, pero todo encaja de una forma maravillosa, o sea, todas las piezas de ese puzzle. Sí, y esta reflexión tiene que ver con lo que estábamos hablando, porque me gusta esto del cruce cultural que hacéis vosotros y hablabais de que los proyectos hay que arrancarlos y luego en un momento dado es cuando todo encaja, porque o sea, esa visión sistémica de que todo está unido, no sabes cómo, ¿no? Pero ¿sabes? Te va llevando, o sea, vas como haciendo pequeñas cosas, pero es como un gran engranaje donde todo tiene su razón de ser y todas las partes son importantes y necesarias. Estoy convencida de ello. Absolutamente. Es un poco también, va un poco también por el tema de la matriz, ¿no? O sea, es todo pura matemática, ¿no? Entonces... Sí, o sea, sí. es como un poco cuando ves las películas de ciencia ficción, ¿no? Que ¿te acuerdas unas que había con que todo se tramaba a través de la numerología? Uh-huh. Entonces yo muchas veces cuando leí tu libro, cuando leí los dos, yo intentaba visualizarlo a través también como de la numerología, ¿no? Pero a mí mi gran incógnita es cómo aplico esa matriz a mi vida diaria. Uh-huh. Bueno. Porque no he conseguido saberlo, ¿eh? Vale, es que eso es un tema... claro, esta matriz realmente estructura muchísimas cosas. Entonces es mucho más que una simple herramienta de aplicación, pues como una técnica, pues como el tapping de Cipriano, Exacto. como comentábamos antes hablando de Cipriano. Una de las consecuencias más, digamos, facilonas, que es algo que se explica en el libro de la firma de Dios y que también se trata en la novela de los versos de Pandora, porque explica cómo esos personajes aparentemente de la nada van llegando realmente pues a donde acaban llegando, que es muy alto, ¿no? Es cómo hacer realidad nuestros deseos, ¿vale? Porque esta matriz, claro, explicado así suena como un poquito falto de argumentación, pero explica que los seres humanos somos similares a Dios en tanto en cuanto tenemos el poder de crear. Una de las manifestaciones de este poder de crear es hacer realidad nuestros deseos. Lo que ocurre es que, claro, no es tan fácil o tan automático porque hay una serie de reglas y hay una serie de parámetros y patrones que en el libro de la firma de Dios se explican y también a lo largo de los versos de Pandora, de la novela histórica, se van aprendiendo en la propia actitud de los personajes y cómo ellos se desenvuelven, ¿no? Entonces, esa sería quizá la herramienta más útil de aplicación de esta matriz. Y luego hay otras que ya es bastante más sofisticado, pero esas estarán presentes en una siguiente publicación que todavía está en el horno. No ha terminado. Todavía está en el horno. Afortunadamente, esto da para Porque mucho. como se ve en el documental de la firma de Dios, que como he dicho se busca en YouTube, documental firma de Dios,
es que hay mucha enjundia, es que tiene mucho, porque realmente la matriz, esta estructura, saliéndonos aquí de la novela histórica, desde todos los fundamentos de nuestra cultura, los conceptos de dualidad, del bien y el mal, de los ciclos, de las armonías, en fin, una barbaridad de cosas, pero es que también estructura por qué el ADN es como es, cómo funciona, por lo tanto, nuestra biología, cómo funciona el flujo de la energía, la vibración. O sea, es tremendo. Entonces dices, herramientas, es que hay tantas. O sea, casi sería al revés. El otro día me preguntaban, ¿no se puede hacer un oráculo de esta matriz? Y digo, ya están. De hecho, ya están. La estructura del tarot funciona porque está estructurado en función de esta matriz. El I Ching exactamente igual. La astrología exactamente igual. Entonces, lo que es muy interesante cómo esta matriz estructura desde disciplinas tan aparentemente pseudocientíficas o apartadas de lo que sería el rigor académico, como las que acabo de mencionar, a otras tan tremendas como la propia estructura del ADN o del flujo de la energía, pero de la energía que estudian los físicos, no de la energía esotérica. Entonces, por eso he dicho que la herramienta más facilona o más aplicable sería esto de el tema de lo de los deseos, de cómo tratar de formular que los deseos se hagan realidad. Que hay más información para el que le interese en la web de nombrededios.info. Ahí se explica pues un resumen y se cuentan muchas cosas de la matriz. Obviamente el que quiera profundizar más, pues para eso tiene los libros. Entonces a veces me dicen, pero cuéntamelo. Digo, sí, ya está contado. Para eso he escrito los libros. Claro. Y ya van resumidos. Me refiero a resumidos que van al grano. No se pierden en contar cosas de relleno para nada, ¿no? Dejarme que, como has citado el tema del oráculo, yo me traigo aquí mi pequeño oráculo particular, que es este maravilloso fichero que tengo, que compré en París hace unos años, y es que me encanta. Son tarjetitas con citas literarias de buenos autores clásicos. Está en inglés, pero hago traducción simultánea. Vamos a sacar una, porque seguro que nos dice algún mensaje, podemos comentar. Fijaos, son bastante profundas. Esta es un poco larga, pero la leo rápido. Dice, la vida no es sobre expecting, sobre esperar, desear o desear. Es que hay dos verbos en inglés para desear, hoping and wishing. It's about doing, es sobre hacer, ser y convertirse, being and becoming. Es sobre las elecciones que has hecho y sobre las elecciones que vas a hacer. Es sobre las cosas que has decidido decir hoy. Es sobre lo que vas a hacer después de leer esto. Es una cita de Mike Dudley. ¿Les parece? Bonito, ¿no? Muy bonita. Sí. De hecho, uno de los de las claves que se pueden ver a lo largo de la evolución de los personajes en los versos de Pandora y que explico también en la firma de Dios, es que muchas veces nos quedamos en un plano excesivamente mental o emocional cuando queremos hacer realidad las cosas y es importante también el plano físico, esto que dice ahí, no quedarnos en el hope, la esperanza o las expectativas, sino hay que ponerse en marcha, hay que ponerse a hacer, como comentaba Amparo con los proyectos, ¿no? Pues no lo voy a crear solo así, no, pues Manu cuando se pone a crear, no se pone a crear por encargo, no. Él piensa que algo de repente pues une varias cosas con una estética más bonita y se pone a hacerlo, al margen de que haya o no alguien interesado en patrocinar o hacer ese proyecto. Una vez que está creado y que Amparo llega ahí siempre con la lima a afinarlo pero la creación está hecha, no es un intangible material. Entonces eso yo creo que es lo que esta tarjeta
pues afirma, ¿no? Yo cuando encontré lo de la matriz esta del nombre de Dios, lo primero que hice fue, me pareció una cosa fascinante, y busqué pues documentarme más sobre el tema. Y cuando no encontré nada dije, no me fastidies que ahora tengo que explicarlo yo. Y entonces pues me planteé, digo, bueno, pues lo explico de una forma así facilona, porque si no es mucho trabajo. Y luego pues siendo un poco coherente conmigo mismo dije, no, esto merece realmente contarlo pues con rigor y como merece. Y ahí me embarqué en lo de la novela histórica. Pues igual que Manu, que cuando se pone a crear y vosotros a hacer un proyecto lo hacéis a conciencia. Sí, la verdad Y es que ese, sí. y ese es el motivo por el que luego realmente se acaba manifestando. Sí, yo tengo una amiga que me decía, ahora estamos con un proyecto con Japón y me dice, no, yo sí que lo vais a sacar adelante y efectivamente lo estamos sacando. Y mira que era difícil. No. A mí cuando me dicen, qué suerte, ¿cuánto trabajo tienes? Dices que yo me lo creo el trabajo. Claro, o sea, yo me suerte, creo el trabajo. Yo mismo me creo el trabajo desde cero, o sea, Claro. no es suerte, es simplemente ponerse a ello. ¿no? Es que efectivamente Hay mucha gente, hablando de trabajo, que simplemente está esperando que alguien le diga qué hacer. Efectivamente. Y dicen, es que no tengo nada que hacer. Es que no. La gran diferencia, y de ahí pues toda esta corriente que hay sobre el emprendimiento, en el que Colima también hay muchos libros sobre el tema, porque es igualmente importante. Es una cuestión de actitud y de querer. Si tú te pones a hacer, sale. pues realmente salen las cosas. Que no tienes nada que hacer, pues lo creas tú mismo. Y de ahí empezarán a pasar las cosas. Nosotros tenemos una bendición y ¿sabes? Pues eso, que tenemos siempre ilusión por cosas, ¿no? Supongo que habrá gente que no sepa dado a qué aferrarse porque no le brota la ilusión por nada. Eso debe ser terrorífico, ¿no? No me ha pasado nunca, pero debe ser una sensación... Pero la ilusión también es resultado de un estado interior. Efectivamente. Entonces, para tener ilusión, entusiasmarse, por ejemplo, etimológicamente quiere decir llenarse de Dios. ¿Vale? Entusiasmarse. Sí. Ah, qué bonito. Sí. feo, sí. Entonces, la ilusión significa visualizar algo en el futuro que tira de ti. Eso es una ilusión. ¿Vale? Pero para eso tienes que no solo visualizarlo, hay que cargarlo de emociones. Esto realmente es lo que estoy contando, lo de cómo se hace realidad un deseo. Pues primero hay que creerlo, hay que visualizarlo, y no solo mentalmente, sino que hay que cargarlo de emociones. Esas son las claves para pedir un deseo. Cuando hay gente que reza, y la oración no es simplemente recitar 47.000 veces una oración, lo que sea, sino que hay gente que cuando reza realmente de corazón pidiendo algo, y luego hay muchísimos casos y dices, que yo pedí esto y se me ha cumplido. Yo pedí esto y se me ha cumplido. ¿Qué tenía esa petición? Pues que estaba con el corazón y la mente enfocadas y sobre todo en algo concreto, como decía antes la tarjeta que has leído, en algo que se puede hacer, que es tangible y lo que se puede hacer físicamente. Entonces, la ilusión, que es clave precisamente para que la gente pueda crear su propio trabajo, pueda crear y transformar su realidad, tiene que nacer de nosotros mismos. Y para eso hay que tratar de conectar con esa ingenuidad que tienen los niños de transformar el mundo, de transformar las cosas. Claro, luego cuando se estudian los casos de emprendimiento a posteriori, una vez que han tenido éxito, como os pasa a vosotros con vuestros proyectos, ¡hala, mira qué bonito, qué buena idea! Y fíjate y tal. Pero cuando tú lo estás creando, nada de eso existe. No. Es una entelequia absoluta mental, emocional, en la que te emocionas y dices, qué bonito esto, vamos a hacerlo realidad. Y Manu y Amparo se ponen manos a la obra, cada uno en su faceta, y son como una tenaza que muerde la realidad y la manifiesta. La verdad es que, fíjate, llevamos, Fasenas lleva 20 años ya. Cuando Manuel comenzó con la unión de arte y moda, recuerdo que fue en el 98,
comenzamos, el primer traje lo hicimos con, bueno, Manuel habló con Manolo Valdés. Manuel tenía claro que si convencía a un gran artista plástico como Manolo Valdés, podría tener grandes artistas en el proyecto, ¿no? Y así fue. Y tardó 5 años en crear la primera colección. Y recuerdo que a la primera persona que se lo enseñamos fue en el Guggenheim de Nueva York, antes del 11 de septiembre. Y cuando lo vio el director del Guggenheim de Nueva York, dijo, ¿y esto qué es? No había existido hasta ese momento ninguna exposición de arte y moda. Luego ya posteriormente vinieron las de Armani y las de otros grandes diseñadores, ¿no? Pero fue fue un visionario, ¿no? Como en muchas otras cosas que hace, ¿no? Pero claro, si no lo pones, ahí no, o sea, obviamente habría salido otras propuestas, ¿no? Pero bueno, él fue el primero. Sí, es que eso es una maravilla. La verdad es que las cosas que brotan, pues lo que pasa es que es verdad que brotan de dentro, por acabar la frase, quería decir. Pero como decía Willy, y él lo explica muy bien en la construcción de sus personajes, ¿no? Ese camino de autoconocimiento. Tienes que encontrarte en un estado, pues lo decías bien con la metáfora de los niños, tienes que estar en un estado abierto, fluido, un poco dejarte coger por ese espíritu, ¿no? Sí. Dejarte... Porque a veces la verdad si es no que te lías, ir demasiado te adelantado al tiempo es complicado. Sí. Bueno, y también ocurre, porque precisamente yo en los versos de Pandora, una de las cosas que quise tratar, a diferencia de muchos libros de, llamemos, crecimiento personal, que al final son libros de receta que te dicen cómo hay que hacer las cosas, sino contar cómo es la evolución de estos personajes al margen del contexto histórico, porque es que es una novela que es novela histórica, pero es muchas más cosas, con ejemplos vitales. Y el recorrido nunca es un recorrido lineal, es decir, una persona pues se atasca, pierde la ilusión, pierde la esperanza, la recupera. Como tú antes decías, Amparo, es como lo de los proyectos. Pues hay paredes y hay cosas que dices, por aquí no va. Pues es absurdo gastar energía en tratar de empujar eso. Pues me aparto y de repente, desde la perspectiva, digo, anda, pero si hay otra salida por otro lado. Y no lo veía porque estaba demasiado enfocado en la pared que tengo delante. Entonces, así es como realmente progresamos y se genera el emprendimiento y se genera la capacidad de crear nuestras vidas y nuestra realidad. Entonces, como decías antes, todas esas personas que a lo mejor les falta ilusión, pues que intenten tomar un poco de perspectiva de sí mismos, de cómo es su vida, de lo que les está pasando, porque a lo mejor lo que les da ilusión, lo que les puede hacer ilusión o encender de nuevo esa chispa, es desde una perspectiva distinta, es mirando hacia otro lado. Dejarme, antes he definido tu obra y puedo meter también a Amparo sin duda y a Manu en esta definición, ¿no? Una obra monumental, de grandes revelaciones. Ahora estamos un poco desgranando este concepto. Yo ahora, respecto a los versos de Pandora, me atrevería a decir que es un viaje iniciático y seguramente la experiencia artística frente a la obra que desarrolláis vosotros, Amparo y Manu, pues también lo es, ¿no? Dejarme que meta aquí en la coctelera también a Rocío, que está con su sección biblioteca, porque hay otra gente, el universo es diverso, afortunadamente. Tenemos una sección de recomendación de libros, pues que están en esta categoría también, y tenemos 3 recomendaciones para hoy. Rocío. Sí, buenas tardes, aquí sigo. Efectivamente, tenemos 3 recomendaciones más, además de los versos de Pandora de Willie Olsen. Nos gustaría recomendar la primera novela de Sixto Paz Wells. Sixto anteriormente había escrito obras de ensayo y de investigación, pero es precisamente su libro número 20, El santuario de la tierra, en el que hace su primera incursión en el terreno de la novela, pero no por ello deja de lado sus grandes temas de investigación. Sixto narra una expedición a lugares de poder, a los lugares de poder más importantes del mundo, desde la isla de Pascua al Paititi, en el Amazonas, desvelando el origen oculto de la humanidad y las claves secretas para progresar como especie y así elevar nuestro nivel de conciencia. Este viaje se desarrolla en Sudamérica, finaliza, pero luego la historia continúa en el Códice Mexica y Egipto, la Puerta de Orión, que son otros 2 títulos de Sixto Paz.
También nos gustaría recomendaros Las ventanas del cielo, de Gonzalo Giner, que esta es una novela de aventuras que transcurre a finales del siglo XV y también tiene multitud de escenarios, desde el norte de África a Terranova, pasando por importantísimas ciudades europeas de la época como Brujas, Lovaina o Burgos, y sus catedrales, en un tiempo en el que las paredes se abrían a ese nuevo arte que era el de las vidrieras, que hacían que los fieles llegaran a sentir que se asomaban a eso, a ventanas del mismo cielo. Porque además el fin de esas vidrieras era doble, provocar esa emoción en los feligreses, pero al mismo tiempo contarles a una población que no sabía leer, que eran prácticamente analfabetos, contarles las Sagradas Escrituras, era una forma de comunicación. Y finalmente os quiero recomendar también El ángel perdido, de Javier Sierra. Y en esta ocasión la protagonista es femenina, Julia, que se ve envuelta en una búsqueda de 2 antiguas piedras que son clave para rescatar a su esposo, que ha sido secuestrado en la frontera entre Turquía e Irán. Esos 2 minerales son únicos en su especie y fueron descritos por primera vez, según nos cuenta el libro, en detalle en el siglo XVI, se llaman adamantas y pertenecieron a un matemático y astrólogo de la corte de Isabel I de Inglaterra, que dedicó precisamente buena parte de su vida a investigar las posibilidades de comunicarse con los ángeles, y estas piedras son codiciadas desde hace siglos por personas de altas esferas políticas de Estados Unidos, incluido su presidente, una secta milenaria, etcétera, etcétera. Todos son recorridos, siempre todo basados, como estabais hablando, en novela y en diferentes historias, estas recomendaciones que os hacemos. Bueno, y los pueden encontrar en libreriacolima.com, tanto en la tienda nuestra, en Covarrubias 28, como en nuestra página web. Todas estas recomendaciones las tenéis ya. Me lo voy a comprar, el de conexión con los ángeles, claro. interesante. Exacto. Bueno, nos quedan 3 minutos, que me gustaría hacer como una mini ronda aquí de intervenciones. Yo os he presentado como gente que a través de su trabajo, el trabajo literario, el trabajo en el mundo de la cultura, yo sé que vosotros intentáis construir un mundo mejor. ¿Por qué se puede, Amparo, a través de la cultura, construir un mundo mejor? Hombre, la cultura es, como decía Rosy me lo dice siempre, es como el alimento del alma, ¿no? Y es cierto, o sea, es lo que te emociona. Y es importantísimo. Vamos, sin cultura no está, o sea, la sociedad como la entendemos no sería igual. Entonces, a mí me parece que la cultura debe de ser, yo por lo menos trabajo mucho en ello, el camino para sensibilizar al planeta de que también a su vez, o sea, que tenemos que cuidar de nuestro planeta y de nuestro entorno. Yo creo que la cultura es un gran medio de comunicación. Fenomenal. ¿Y tú, Willy? A ver, realmente la cultura, hoy en día que vivimos en un entorno completamente tecnológico, donde no paran de crearse pues, aplicaciones y programas nuevos, lo que nadie se da cuenta es de que cualquier aplicación que se cree, sigamos con el ejemplo de aplicaciones, tiene un propósito. Y ese propósito siempre nace de una intención y nace de nuestro corazón. Y la cultura es realmente ese océano en el que nacen los corazones, las mentes. Es en las artes y las humanidades donde se crean los propósitos. Luego a lo mejor es la tecnología o es lo que corresponda lo que le da forma. Le da forma de edificio, le da forma de ordenador, le da forma de lo que sea. Pero mientras nosotros seamos seres humanos y tengamos alma, pues el alma es patrimonio de la cultura, de las artes y de las humanidades. Bueno, pues la verdad es que yo creo esto es un broche de oro para esta conversación. Estaría horas y horas hablando con vosotros. Qué suerte tengo que nos vamos a comer juntos y podemos seguir nosotros. Pero simplemente a los que nos estáis escuchando, daros las gracias. Bueno, dar las gracias a Amparo y a Willy por todo vuestro trabajo, por estar hoy aquí juntos, los tres. Y a los que estáis escuchando, esperamos haber contribuido humildemente con un pequeñito grano de arena de inspiración adicional a la rutina de nuestras vidas, y con eso, vamos, yo me doy por satisfecha. Por favor, leer los versos de Pandora y acudir a IFEMA a la exposición de... Bueno, es dentro de la feria, es mañana, es hoy. Es del 11 al 14, no, del 11 al 13 de noviembre. Pues ahí lo dejo. Y Gracias. el documental de la Firma de Dios en Eso YouTube, que lo pueden buscar como documental Firma de Dios, y merece la pena para que sepan
cuál es la columna vertebral que estructura este gigantesco tapiz de entramado histórico. Así es. Gracias, Pedro, gracias a todos y hasta la semana que viene.